Durante mucho tiempo, las inusuales anomalías registradas en la fosa de Puerto Rico fueron ignoradas por la comunidad científica. Se veían como simples coincidencias o se atribuían a fallas en los equipos de medición. Sin embargo, en un reportaje reciente, el presentador Tucker Carlson planteó una pregunta que nadie pudo responder: ¿por qué recién ahora estamos tomando conciencia de lo que realmente sucede en las profundidades de esa región? La respuesta parece estar en el hecho de que, hasta hace poco, todo lo que ocurría allí pasaba desapercibido o se consideraba irrelevante, pero el panorama cambió de forma inesperada. Lo que comenzó como una simple misión de mapeo submarino, terminó convirtiéndose en uno de los descubrimientos más inquietantes de la ciencia moderna relacionados con el océano profundo. Y el punto de partida para todo esto fue un pulso. ¿Cómo fue ese momento para ti?, le preguntaron a uno de los involucrados en la misión. La respuesta fue directa. Fue simplemente increíble estar en uno de los lugares más aislados del planeta, y más aún con un vehículo que yo mismo diseñé y construí. Mira hasta el final, porque lo que capturaron en la fosa de Puerto Rico te va a sorprender. La isla con un secreto. Puerto Rico no es solo un paraíso de postal. Para ser una isla pequeña, contiene una concentración impresionante de características ecológicas y geológicas: montañas, desiertos, selvas tropicales, bahías bioluminiscentes y sistemas de cuevas subterráneas. Pero su característica más notable está justo frente a la costa, invisible para el observador casual. Al norte de la isla, el fondo marino cae en uno de los ambientes más extremos de la Tierra, la fosa de Puerto Rico. En su punto más profundo, alcanza unos impresionantes 8.375 metros, más de 8 kilómetros directamente hacia abajo. Es el punto más profundo de todo el océano Atlántico, pero la profundidad por sí sola no es lo que la hace extraordinaria. Allí, las placas tectónicas chocan. La placa norteamericana es forzada a descender bajo la placa del Caribe, generando terremotos, tsunamis y extrañas anomalías acústicas registradas incluso en la costa sur de la isla. Pero más allá de los temblores y la presión, empezó a desarrollarse un tipo diferente de misterio. Uno que comenzaría a sacudir a la comunidad científica. En la década de 1970, los científicos empezaron a notar algo extraño en la fosa. Objetos en caída libre aceleraban de manera diferente a lo esperado. Los instrumentos registraron una anomalía gravitacional de menos 380 miligal, la lectura negativa más extrema jamás documentada en la Tierra. Eso significaba que la gravedad en la región era inexplicablemente más débil que en cualquier otro lugar del planeta. El geofísico Peter Molnar sugirió que algo increíblemente denso podría estar escondido bajo la superficie. Algunos teorizaban sobre una placa ultramáfica colapsada. Otros especulaban sobre depósitos de mineral metálico o restos tectónicos antiguos. Pero nada de eso explicaba completamente la magnitud o la persistencia de la anomalía. La fosa se negaba a revelar sus secretos. Al mismo tiempo, biólogos marinos empezaron a mapear patrones migratorios inusuales. Ciertas especies de ballenas, normalmente conocidas por migraciones largas y arqueadas, empezaron a dar vueltas erráticas alrededor de la fosa. Algunas jamás volvían a emerger. Sumergibles de aguas profundas, lanzados por equipos de investigación de Goodsole y la NOAA, registraron vibraciones de baja frecuencia que no correspondían a ningún perfil tectónico conocido. Había algo extraño escondido en la fosa de Puerto Rico, pero el mundo aún no estaba listo para descubrir qué era. Una zona de silencio. En 2019, un esfuerzo ambicioso comenzó a desarrollarse bajo la superficie ondulante de la fosa de Puerto Rico. La instalación de una red de hidrófonos pasivos a lo largo del borde este de la fosa marcó el inicio de un proyecto de monitoreo acústico a largo plazo. Estos dispositivos fueron diseñados para escuchar los sonidos del océano profundo, captando datos nunca antes recolectados de los lugares más remotos de la Tierra. El objetivo era estudiar los patrones de actividad sísmica, la comunicación de la vida marina y otros fenómenos naturales dentro de ese abismo oscuro y misterioso. Durante semanas, los hidrófonos solo captaron sonidos comunes. El zumbido habitual del océano llenaba el silencio, canciones de ballenas resonaban por kilómetros de agua, temblores de baja frecuencia de terremotos distantes y el ocasional gemido extraño del lecho marino a medida que la presión del agua moldeaba las profundidades. Para los investigadores, todo parecía rutina.
No tenían motivo para sospechar que esa rutina estaba a punto de romperse. Luego, a principios de 2020, se produjo la primera anomalía. Uno de los hidrófonos, colocado en lo profundo del abismo de la fosa, comenzó a captar sonidos nunca antes vistos por los investigadores. Un pulso rítmico. No fue casualidad. Fue preciso, se repitió cada 9 minutos y duró exactamente 45 segundos cada vez. Pero lo que realmente puso la piel de gallina al equipo de investigación fue lo que vino después. Fluctuaciones agudas en las lecturas electromagnéticas acompañaban los pulsos. No era solo sonido, sino un fenómeno que parecía tener un componente eléctrico. El pulso no era un ruido estático, era direccional, enfocado de una manera que recordaba a las emisiones de sonar. Diferente de cualquier fuente biológica o mecánica típica, los pulsos se movían a lo largo del eje de profundidad de la fosa. Era como si algo estuviera rastreando a lo largo de la propia fosa. La conclusión a la que llegaron fue que no se trataba de un desplazamiento tectónico, ni de algún tipo de anomalía geológica. Sonar biológicamente modulado parecía ser algo vivo. El término sonar biológicamente modulado empezó a aparecer en los informes internos, marcando un avance que podría redefinir la propia comprensión sobre la vida en el océano profundo. Sin embargo, los datos permanecieron clasificados. Los investigadores, conscientes de la magnitud de lo que estaban presenciando, mantuvieron todo restringido a sus propios círculos, demasiado cautelosos como para divulgar cualquier cosa sin respuestas definitivas. Aún así, el misterio se volvió más grande que nunca. ¿Qué estaba escondido en la fosa? ¿Y qué pasaría cuando el mundo finalmente lo descubriera? El laberinto viviente. Mientras los geofísicos concentraban sus esfuerzos en estudiar la actividad sísmica de la fosa, los biólogos dirigían su atención a la extraordinaria variedad de vida que había encontrado un hogar en las profundidades extremas de la fosa. La propia fosa es un entorno hostil e implacable. La presión allá abajo es más de 1000 veces mayor que al nivel del mar y la completa ausencia de luz significa que cualquier criatura que viva allí necesita sobrevivir en un mundo de oscuridad opresiva. Aún así, la vida persevera. Y de las formas más peculiares. Isópodos gigantes, criaturas del tamaño de platos de cena, se arrastran por el fondo del océano. Estos artrópodos, parecidos en apariencia a los comunes bichos bolita de jardín, evolucionaron para soportar la inmensa presión y la escasez de alimento. Se habían convertido en necrófagos, alimentándose del material orgánico que caía desde las capas superiores. Su apariencia, sin embargo, no era lo que más fascinaba a los científicos. Eran las otras especies, más enigmáticas, las que hacían que la fosa pareciera un verdadero mundo alienígena. Pulpos de cristal, con cuerpos translúcidos casi invisibles en la profunda oscuridad, nadaban por las corrientes. Estas criaturas desarrollaron una habilidad única de camuflaje, con cuerpos capaces de fundirse perfectamente con el entorno, volviéndose prácticamente invisibles para los depredadores. El verdadero espectáculo, sin embargo, venía en forma de medusas bioluminiscentes. Estas criaturas fantasmagóricas emitían un brillo suave e inquietante, iluminando el agua a su alrededor como linternas flotantes. Era como si llevaran sus propias estrellas en las profundidades de la fosa, proporcionando breves destellos de vida en la oscuridad implacable. Su brillo era una invitación, no para los ojos de observadores humanos, sino para los depredadores y presas que compartían ese mundo. La fosa también albergaba sistemas de corales vibrantes, increíblemente resistentes a pesar de la ausencia de luz solar. Estos corales no dependían de la fotosíntesis, sino de la quimiosíntesis, el proceso de utilizar sustancias químicas como metano y sulfuro de hidrógeno, provenientes de exudaciones frías en la fosa para sostener su crecimiento. La profunda fosa, antes considerada estéril, se había convertido en un santuario para formas de vida que se adaptaron de maneras extraordinarias para sobrevivir. Estas criaturas guardaban secretos sobre cómo la vida puede evolucionar en las condiciones más extremas. A medida que el misterio se profundizaba, los biólogos especulaban que estos organismos podrían contener las claves para entender el origen de la propia vida. Sin embargo, los especialistas no lograron establecer ningún vínculo entre estas criaturas de las profundidades y las extrañas anomalías que sus instrumentos habían detectado durante la exploración. Ninguna de ellas era responsable de aquellos extraños pulsos ni de los sonidos desconocidos.
A pesar de ser extraordinarias por mérito propio, estas criaturas seguían siendo perfectamente normales dentro de lo que se conoce de la biología marina, y la posibilidad de que algo anormal estuviera escondido en las profundidades de la fosa de Puerto Rico se volvía cada vez mayor. Este descubrimiento peculiar, en un lugar donde las fronteras entre la vida, la física y la tecnología parecían confundirse, preparó el terreno para nuevos hallazgos, pero también generó aún más preguntas. ¿Cuáles serán las verdaderas implicaciones de aquellos pulsos rítmicos de sonar? ¿Qué otros secretos estarían al acecho en las profundidades, esperando ser revelados? Las respuestas, al parecer, solo llegarían con el tiempo y solo si los equipos de investigación lograban superar las limitaciones muy reales de explorar el abismo. El apagón de datos. A medida que el interés por la fosa de Puerto Rico alcanzaba su punto máximo, un patrón peculiar e inquietante comenzó a surgir entre los distintos equipos que trabajaban con sensores autónomos de largo alcance y equipos de mapeo en aguas profundas. Entre 2021 y 2023, nada menos que 6 iniciativas de investigación independientes, que abarcaban universidades en Europa, Japón y Estados Unidos, reportaron una serie de vacíos inexplicables en los datos recolectados de las zonas más profundas y remotas de la fosa. Lo que al principio se consideró una simple falla técnica, pronto se transformó en algo mucho más preocupante. No se trataba solo de algunos registros ausentes o de breves lapsos en la comunicación. En varios casos, conjuntos enteros de datos desaparecieron sin dejar rastro. Instrumentos diseñados para operar de forma autónoma en los ambientes más hostiles, en las profundidades bajo la superficie del océano, fallaron de maneras que no podían explicarse fácilmente. Los datos de estas misiones deberían estar entre los más estables, recolectados en un entorno relativamente uniforme y tranquilo en el fondo de la fosa. En cambio, los investigadores se toparon con un vacío inquietante. En algunos casos, los dispositivos fueron recuperados con discos duros que presentaban señales de completa eliminación magnética. Archivos enteros, información crucial sobre la composición de la fosa y la actividad sísmica, simplemente desaparecieron. Transpondedores de respaldo, diseñados para almacenar datos redundantes y servir como medida de seguridad en caso de fallo, o no lograron activarse o devolvieron nada más que secuencias desordenadas y sin sentido de caracteres. Un técnico de un equipo de investigación belga, que trabajaba en la instalación de una nueva red de sensores, describió la experiencia como si algo hubiera pulsado directamente a través de la electrónica. No fue un daño físico, sino una anulación. Una eliminación completa, como si alguien o algo hubiera borrado deliberadamente nuestro trabajo. ¿Pero qué o quién? Ciertamente, ningún pez, cefalópodo ni ninguna otra criatura marina tendría el poder de manipular equipos tan sofisticados. Inicialmente, el fenómeno fue descartado como una combinación de fallo de hardware y de las condiciones extremas en las profundidades. Presiones masivas, temperaturas bajísimas y la naturaleza corrosiva del agua salada podrían causar estragos incluso en las tecnologías más avanzadas. Pero, a medida que los técnicos investigaban más a fondo las anomalías, descubrieron que los dispositivos nunca llegaron siquiera cerca de sus límites críticos de falla. La temperatura, la presión y la salinidad se mantuvieron dentro de los rangos esperados. Las condiciones, aunque ciertamente desafiantes, no justificaban la desaparición total de los datos. La suposición de que se trataba de fallas aleatorias y localizadas empezó a desmoronarse ante el peso de las evidencias. Los investigadores comenzaron a preguntarse, ¿sería este un fenómeno natural? ¿O habría algo interfiriendo activamente en la exploración de esa región? La idea de que existía una fuerza externa influyendo en la capacidad de mapeo de la fosa parecía absurda, pero era difícil ignorar las evidencias crecientes. La posibilidad de que la fosa estuviera ocultando sus secretos detrás de un velo de interferencia era, al mismo tiempo, fascinante y aterradora. ¿Sería la propia fosa una parte del planeta, tan antigua y aislada, que habría desarrollado una especie de resistencia casi consciente a la exploración? ¿O habría algo más siniestro en juego, una fuerza desconocida, tal vez incluso alienígena, impidiendo que la humanidad comprendiera completamente las profundidades de la fosa de Puerto Rico? Fuera cual fuera la causa, las implicaciones eran profundas. Un lugar que antes se consideraba una de las regiones más estudiadas y cartografiadas del océano, de repente, estaba convirtiéndose en una de las más misteriosas. Rumbo al azul desconocido.
En 2024, se lanzó una misión inédita de exploración en aguas profundas que prometía revelar las profundidades desconocidas de uno de los entornos más extremos y misteriosos de la Tierra, la fosa de Puerto Rico. Esta expedición internacional, una colaboración entre la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el Instituto Smith Ocean y una empresa privada de biotecnología, iba a superar los límites de la exploración humana. En el corazón de la misión estaba el Pelagia X-7, un dron submarino autónomo de última generación, diseñado para el tipo de navegación silenciosa en aguas profundas necesaria para investigar la fosa más allá de los 8,00 metros de profundidad, el abismo donde pocos se han aventurado y menos aún han regresado con datos concluyentes. El Pelagia X-7 no era un dron común. Diseñado para operar silenciosamente y no perturbar los frágiles ecosistemas que fue creado para observar, el dron también contaba con sensores avanzados para la navegación en profundidades extremas y la capacidad de transmitir imágenes de video en vivo, en tiempo real, a la superficie. Su misión era única, pero ambiciosa: mapear el lecho de la fosa de Puerto Rico a una profundidad hasta entonces considerada inalcanzable para la tecnología humana. A medida que el dron descendía, recorría las profundidades turbias con facilidad. Sus cámaras captaban el silencioso e inquietante fondo oceánico. Las imágenes revelaron vastos campos de lodo que se extendían infinitamente y criaturas bioluminiscentes parpadeando en los extremos del campo de visión, como estrellas distantes en una inmensa expansión celestial. Durante horas, el equipo se maravilló con los datos transmitidos, pero entonces, sin previo aviso, la señal se congeló. Era como si el dron hubiera entrado en algún bolsillo invisible de la nada, la pantalla quedando en negro por un tiempo que pareció una eternidad. El equipo de control de la misión contuvo la respiración, sin saber si habían perdido el dron en las profundidades aplastantes o por alguna falla técnica. Cuando la señal se restableció, el equipo fue recibido por una visión que los dejó paralizados de incredulidad. Una forma etérea y translúcida pasó a pocos metros del lente de la cámara. Era diferente a cualquier especie marina conocida. No se veía ningún sistema de propulsión y la estructura corporal desafiaba la comprensión biológica tradicional. No había aletas, ni extremidades, ni ningún apéndice obvio. La superficie de la criatura brilló brevemente al atravesar el haz de luz, casi como si respondiera a la presencia del dron. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció en la oscuridad, sin dejar rastro. El equipo quedó atónito. ¿Sería una ilusión? ¿Un fallo en el sistema? Las imágenes reales mostraban algo vivo, indudablemente, pero que desafiaba todas las formas de vida conocidas en la Tierra. El organismo se movía con una intención deliberada, como si fuera consciente del entorno a su alrededor y, aún así, no se había detectado ninguna fuente identificable de propulsión. Era como si la criatura simplemente flotara en el agua, impulsada por alguna fuerza desconocida. Aún más preocupante, el extraño ser translúcido emitía señales eléctricas débiles, como si no fuera solo una criatura de carne y hueso, sino un ser dotado de una circuitería biológica desconocida. La señal solo se interrumpió durante 4 minutos, pero las implicaciones de esos 4 minutos resonarían durante años. El líder de la expedición, un especialista en biología marina y electrofisiología, solo pudo describir el momento como más allá de la comprensión. Las imágenes reales, ahora en manos de científicos y autoridades de todo el mundo, plantearon preguntas para las que nadie estaba preparado para responder. ¿Sería esta una nueva forma de vida marina o algo mucho más enigmático? La anomalía biológica. Tras el regreso del dron Pelagia X-7, un equipo de biólogos marinos, liderado por la doctora Elis Ferreira, inició la ardua tarea de analizar los residuos encontrados en el casco del dron. Se esperaba que el análisis revelara restos biológicos comunes, tal vez vestigios de plancton u otras formas de vida marina. Pero lo que descubrieron fue nada menos que extraordinario. La primera pista surgió cuando el residuo fue sometido a una carga eléctrica básica en el laboratorio. A diferencia de todo lo observado en organismos marinos convencionales, la sustancia reaccionó a los estímulos eléctricos. Pequeños y delicados filamentos comenzaron a formarse bajo el microscopio, extendiéndose como diminutos hilos, solo para desaparecer instantes después. No era solo una reacción aleatoria. Parecía deliberado,
como si la sustancia estuviera viva de una manera que desafiaba la comprensión biológica del equipo. Avanzando con la investigación, el equipo pronto se dio cuenta de que el residuo no era solo orgánico. Presentaba propiedades que sugerían que operaba en un sistema biológico completamente diferente. Con análisis más avanzados, los investigadores descubrieron que la estructura del organismo no se parecía a nada conocido en la vida terrestre. La sustancia se había adherido al casco no como una simple biopelícula, sino como una capa interactiva y compleja. Se inició un estudio profundo de su composición genética. La secuenciación genética del residuo arrojó resultados sorprendentes. La sustancia carecía de muchos de los marcadores biológicos esenciales que tipifican la vida tal como la conocemos. En investigaciones posteriores, identificaron lo que creían ser el principal medio de procesamiento de energía del organismo. Vesículas electrolíticas, pequeños sacos microscópicos capaces de almacenar y descargar iones de una manera que sugería que el organismo podría estar utilizando una fuente de energía completamente diferente. Estas vesículas eran capaces de generar su propia energía mediante actividad eléctrica, como si el organismo pudiera, de alguna manera, recargarse manipulando los campos electromagnéticos de su entorno. Aunque el descubrimiento no indicaba de inmediato un origen extraterrestre, era imposible ignorar las implicaciones. La dependencia de la criatura de las vesículas electrolíticas para obtener energía parecía sugerir que había evolucionado en un hábitat aislado de la energía solar. En las profundidades aplastantes de la fosa de Puerto Rico, donde la luz no llega y la energía es escasa, este organismo se había adaptado de una manera que ninguna forma de vida de la superficie podría comprender. Las implicaciones eran profundas. ¿Existirían otras formas de vida en la Tierra que se habrían desarrollado en ecosistemas tan aislados, invisibles durante milenios? ¿Cuántas otras criaturas con sistemas biológicos tan extraños permanecían ocultas bajo las olas? Y, quizás lo más inquietante, ¿cómo podría esta criatura, con su estructura genética única y sus habilidades para generar energía, interactuar o incluso influir en su entorno? A medida que el equipo continuaba la investigación, empezaron a darse cuenta de que no estaban simplemente ante el descubrimiento de una nueva especie. Estaban frente a una forma de vida que tal vez representaba un paradigma biológico completamente nuevo. La fosa de Puerto Rico, durante tanto tiempo considerada solo una curiosidad geológica, ahora se revelaba como un posible lugar de origen de formas de vida capaces de redefinir la propia naturaleza de los sistemas vivos. Este descubrimiento abrió nuevas preguntas que llevarían años en ser exploradas, pero una cosa estaba clara: la anomalía biológica encontrada en las profundidades de la fosa era solo el comienzo de un misterio mucho mayor. La desaparición. A finales de 2024, se lanzó una segunda misión a la fosa de Puerto Rico, con la esperanza de finalmente capturar al escurridizo organismo que había sorprendido a la comunidad científica. Esta misión, a diferencia de la primera, no contaba solo con los drones autónomos más modernos para la exploración en aguas profundas, sino también con sonar de alta resolución y capacidades de estimulación eléctrica, diseñadas para provocar respuestas desde las profundidades. El objetivo era claro: detectar a la criatura nuevamente, obtener imágenes más nítidas y, lo más importante, entender qué era. Pero, a pesar de la tecnología avanzada y de la vasta área de búsqueda, la misión terminó en frustración. A pesar de los minuciosos barridos del lecho de la fosa, con pulsos de sonar reverberando por el abismo oscuro y estímulos eléctricos enviados a las profundidades, no apareció nada. El equipo sintió una creciente sensación de derrota. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de ese organismo? ¿Por qué no podían detectarlo de nuevo? ¿Estarían simplemente interpretando mal lo que habían visto la primera vez? La duda empezó a crecer. Sin embargo, cuando estaban a punto de considerar la misión un fracaso, sucedió algo inexplicable. Los micrófonos de aguas profundas, diseñados para captar las mínimas anomalías acústicas en la fosa, detectaron algo inesperado. Al principio, los pulsos parecían erráticos e inconsistentes, pero pronto quedó claro que estaban recibiendo un patrón que ya habían encontrado antes. La misma firma de frecuencia del primer encuentro, aquella que inicialmente habían considerado una anomalía aleatoria, ahora resonaba de nuevo. Sin embargo, la anomalía no estaba donde se esperaba. Ese pulso venía de una profundidad aún mayor que cualquier registro anterior.
a más de 8.400 metros bajo la superficie, a la sombra de una enorme falla tectónica, donde la placa de América del Norte se sumerge bajo la placa del Caribe, un lugar de extrema presión y antiguas fuerzas geológicas. El equipo permaneció en absoluto silencio mientras el patrón de frecuencia sonaba en los registros de datos. Era inconfundible. La misma firma pulsante que había respondido al primer dron, un eco casi perfecto, pero había algo diferente. Esta vez, la firma estaba retrasada, como si la señal hubiera sido transmitida desde una profundidad aún mayor. La comprensión llegó lentamente. Fuera lo que fuera que estuviera allá abajo, estaba mucho más profundo de lo que cualquiera había imaginado. Los ecos no eran solo una anomalía. Eran pruebas de algo mucho más complejo, tal vez algo que no solo reaccionaba al entorno, sino que estaba activamente involucrado en una comunicación o respuesta ambiental que desafiaba la comprensión biológica del equipo. Las implicaciones eran enormes. La criatura, si es que realmente era la misma, no solo era esquiva, sino que navegaba conscientemente en un entorno de profundidades extremas, entre presiones sísmicas y campos magnéticos cambiantes. ¿Cómo podía detectar y responder con tanta precisión a ese nivel de las profundidades oceánicas? Esto profundizó aún más el misterio. ¿Sería realmente una criatura biológica? ¿O acaso habían tropezado con algo totalmente nuevo? ¿Algo que borraba las líneas entre la vida y la geología, entre la biología y la energía? Mientras se preparaban para la próxima expedición, el equipo no podía quitarse de encima la inquietante sensación de que la criatura ya no era solo una curiosidad. Se había convertido en algo mucho más profundo, una clave para entender las propias fuerzas que operan en los niveles más extremos de la Tierra. ¿Qué era? ¿Cómo funcionaba y por qué respondía con tanta precisión a señales y perturbaciones ambientales? Eran ahora preguntas que los más grandes científicos del mundo tendrían que enfrentar. Y en el fondo de la mente de todos, persistía una sola duda. ¿Será que ya habían perturbado algo que nunca debió haber sido encontrado? Deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver este video con nosotros y nos vemos en el próximo.